Comenzamos entonces con un nuevo video, una nueva conversación acerca del discipulado, algunas cosas básicas de lo que un cristiano debe saber, debe conocer. En este caso, acerca de cómo nos puede hablar Dios. El Dios a quien nosotros tenemos, un Dios que sí se comunica con nosotros, un Dios que habla. Vamos a verlo ahora. Aquí tenemos a un Dios que habla cara a cara con Moisés. Dice en Números 12, y él dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Esta es una situación especial en donde Moisés, que era un hombre muy cercano a Dios, que tenía mucha comunión con Dios, y Dios lo llama de hecho para ser líder sobre Israel, para sacar a Israel de Egipto, lo llama y lo envía en una misión, y él en el camino, por supuesto, no lo deja solo porque va al frente de su pueblo Israel. Entonces Dios le va señalando el camino, le va mostrando, le va diciendo lo que él tiene que hacer. Le va enseñando todo lo que él tiene que hacer, y dice aquí que él verá la apariencia de Jehová, es decir, cara a cara conversaría con Moisés. Sin embargo, dice, va a ser el único hombre con el que voy a hablar así, porque él es fiel. Es decir, había una razón para hablar así con Moisés, que era Moisés un hombre fiel. Y para los demás dice, voy a levantar, él habla aquí de profetas, de hombres que van a hablar en nombre de Dios, que van a recibir la palabra de Dios, pero dice, a ellos les voy a aparecer en visión o en sueños. No voy a hablar con ellos de la misma forma en que he estado conversando con Moisés. Entonces Dios dice, aquí claramente dice, que Él va a hablar, que Él se va a comunicar con nosotros, y nos da la forma. Dice, bueno, en este caso con los profetas, dice, voy a hablar, mostrarles visión, y les voy a mostrar sueño. La visión es alguna imagen, algo que podamos ver nosotros mientras estamos despiertos, no mientras estamos durmiendo. Es distinto de los sueños, porque las visiones se ven despiertos. Cuando nosotros estamos despiertos podemos ver alguna imagen, podemos ver palabras escritas, algo que viene de parte de Dios. No es algo imaginario, sino que algo que se ve real, es algo totalmente real. Por ejemplo, si Dios nos muestra a una persona que se está pasando cierta situación, vemos a la persona claramente frente a nosotros. La vemos frente a nuestros ojos como si estuviera allí efectivamente. Y no es un sueño, sino que nosotros estamos despiertos. Es distinto cuando es un sueño. Y en este caso, como digo, aquí dice Dios que va a hablar Él, nos va a hablar a nosotros a través de visión y a través de sueño. Pero no cara a cara, así como lo hacía con Moisés. Vamos a seguir viendo más adelante cómo Dios se manifiesta a este siervo, a Moisés. Aquí tenemos una situación bien particular que le ocurrió al pueblo de Israel en el tiempo de Moisés, cuando iban camino de la tierra prometida, habían salido de Egipto. En Éxodo dice, todo el pueblo observaba el estruendo en los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba. Este es un caso en donde Dios le dice, porque primero él hablaba con Moisés solamente, estaba conversando allí Dios con Moisés, y le dice, en un momento determinado Dios, prepara al pueblo, santifican, porque yo me voy a manifestar a ellos y les voy a hablar con ellos, yo con ellos, de la misma forma que estoy hablando contigo, le dice Dios, voy a hablar con el pueblo. Entonces santificó Dios un monte, porque en un monte Dios se iba a manifestar. Ese monte dice, señálalo, y que ninguna persona ni animal traspase ese lindero. Y el que lo traspase tenía que morir. Esa era la orden de Dios. Y la gente también tenía que santificarse y luego acercarse a ese monte desde donde Dios les iba a hablar. Y entonces, cuando llega el momento, dice que el pueblo estaba observando allí ese monte, observaba, dice, el estruendo y los relámpagos, porque venían estruendos, como truenos y relámpagos, y el sonido de la bocina de una trompeta, del chofar.
y del cuerno de carnero que sonaba. Dice que sonaba el sonido de un cuerno de carnero allí en ese monte, y el monte humeaba, salía humo del monte. Viéndolo el pueblo que estaba allí cerca, escuchando que Dios les iba a hablar, dice que temblaron y se alejaron. Todavía más, estaban cerca, pero seguramente salieron corriendo. Le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Les dio miedo que Dios los matara, porque el monte estaba humeando, se escuchaban los truenos, se veían los relámpagos, el sonido del shofar, y todo ese ruido, todo eso que ellos estaban viendo, los espantó. Los espantó y ellos arrancaron. Dice que se ganaron más lejos, y a Moisés le dijeron: mejor que Dios hable contigo nomás, y después tú nos cuentas a nosotros qué te ha dicho Dios, antes, porque vamos a morir, sino aquí todo, de la pura presencia de ese Dios tan grande. Ellos estaban asustados. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que vean que Dios era real y teman, es decir, en el sentido de que al temer ellos iban a hacer los mandamientos de Dios. Esa era la idea de Dios. Porque ¿qué pasa? Al hacer los mandamientos del Señor nos va bien, nos va bien, y además de eso, ahora, aparte de que nos va bien, tenemos la esperanza de que al morir vamos a estar con nuestro Padre Celestial. Ahora, este era el pueblo judío, que fue elegido en primer momento. No era nadie de allí que no fuera judío, porque en el comienzo de todo, Dios se reveló al pueblo judío. Recordemos que Abraham era judío, el pueblo de Israel. Al principio era la descendencia de Abraham solamente, después pasó a Isaac, vino después Jacob. A Jacob se le cambió el nombre a Israel y comenzó Israel. Israel tuvo un hijo que se llamó Judá, y de ahí viene actualmente se dice los judíos, porque fue Judá la única tribu que sobrevivió al exilio. Entonces por eso se dice también los judíos, pero Judá era una tribu solamente de Israel. Pero igual, actualmente todos los israelitas son conocidos también como judíos. Entonces dice: para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Cuando pecamos, cuando hacemos lo que no es agradable al Señor, sufrimos las consecuencias, y además de eso, las consecuencias de nuestro pecado, además de eso, no nos va bien. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Es decir, para que no haya ninguna duda en este pueblo de que Dios es real, de que Dios existe, de que no es algo de la imaginación, de que no es un viento suavecito, sino que Dios es el creador de todo y el hacedor de todo, y que Él puede hacer lo que quiere, y si Él no nos consume cuando hacemos lo malo, es porque es bueno solamente, aunque bien podría. Entonces, eso era el deseo de nuestro buen Padre Celestial, que este Israel entendiera que Dios era grande y todopoderoso, y que no era solo algo de la imaginación, que lo vieran como alguien real, y tan bueno que les hacía bien y no mal. Sí, porque si es tan grande, tiene todo el poder para castigarnos y afligirnos si hacemos lo malo, si no hacemos las cosas que a Él le agradan. Pero Él, en cambio, escoge hacer misericordia con nosotros y ayudarnos a hacernos bien y darnos oportunidades más encima de arrepentirnos. Entonces, eso era lo que Dios quería mostrar. Y lo que aquí estamos viendo es que este Dios a quien nosotros servimos es un Dios que habla. Hay un salmo que es muy hermoso, el Salmo 115, dice: ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Esos ídolos que son hechos por las personas tienen boca pero no hablan. Sin embargo, nuestro Padre Celestial tiene boca y habla como nosotros, se comunica con nosotros.
Esa es la idea de este tema, saber, para los que no saben todavía, porque como es algo básico esencialmente para principiantes, saber que este Padre bueno a quien nosotros servimos y en quien nosotros hemos creído, es alguien que no es que nosotros creamos en Él y ya se queda ahí calladito en un rincón mirándonos solamente a lo mejor a ver qué hacemos. No, sino que Él tiene una comunicación con nosotros, una relación constante con nosotros. Él no nos deja así al azar. Él nos habla, no es como esos ídolos, esas figuras de madera o de yeso, de cemento, de mármol, de lo que sea, que dice que aquí son obras de manos de hombres, es decir, son hechos por personas. Son figuras hechas por personas. Tienen ojos y no ven. Orejas no oyen, tienen narices, no huelen, manos no palpan, pies y no andan. No andan porque cuando alguien quiere llevar uno de esos ídolos de un lado para otro, tiene que tomarlo en brazo y llevarlo. Y si no puede salvarse a sí mismo, ¿cómo nos salvará a nosotros? Pedí una fotografía de una persona que iba caminando en una inundación. Iba con el ídolo en brazos salvándolo de la inundación. Y si el ídolo no podía salvar a esa persona, ¿cómo no podía salvarse él de la inundación? ¿Cómo iba a salvar a las personas de la inundación? Pero en cambio nuestro Dios, Él no necesita que lo defienda. Él puede defenderse solo, defender su nombre, que es grande. Y además de eso, como digo, no solamente es un Dios que puede valerse por sí mismo, sino que además Él conversa con nosotros. Y al conversar significa que Él también nos escucha cuando nosotros hablamos con Él. Tiene oídos y oye. Entonces, hay muchas maneras en que nuestro Padre Celestial habla con nosotros, pero la principal de las formas es a través de su palabra. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la principal manera en que Dios nos habla es a través de su palabra. Por eso es tan importante para nosotros que tenemos, gracias a Dios, acceso en este tiempo y en este momento a la Biblia, a la palabra de Dios. Nosotros es muy importante que la leamos diariamente, que la estudiemos, que memoricemos de allí versículos bíblicos, como el pueblo judío el pueblo de Israel lo hace desde siempre. Ellos memorizan desde muy pequeños, desde muy temprana edad, versículos bíblicos, memorizan salmos. Ellos, de hecho, hay veces en que se reúnen y cantan salmos, los cantan de memoria. Entonces, ellos conocen mucho de la palabra desde muy pequeños. La primera iglesia que comenzó era una iglesia muy conocedora de las Escrituras, pero del Antiguo Testamento. Después, mientras comenzó esa iglesia completamente judía, completamente israelita, se comenzaron a integrar también personas que ya no eran israelitas y se convirtieron al cristianismo, no al judaísmo, que son dos cosas distintas. Una cosa es convertirse al judaísmo, en donde tendríamos que adoptar todas sus tradiciones, y la otra cosa es convertirse al cristianismo. Son dos cosas totalmente distintas. Cuando una persona se convierte al judaísmo, tiene que guardar las fiestas judías, tiene que guardar el Shabbat, que es el día sábado, tiene que guardar sus años nuevos y lavarse las manos muchas veces, y todo lo de su cultura, sus tradiciones, sus ritos, los que están escritos en la palabra, los que están ahí también según sus tradiciones que ellos mismos han adaptado o adoptado. Eso es convertirse al judaísmo, pero no a Cristo. Y si consideramos, el que se convierte al judaísmo es salvo. No, dice que en ninguno otro hay salvación, solo en Jesucristo. Y el que cree en Jesús tiene la vida eterna, pero el que no cree no tiene la vida eterna. Entonces, de nada nos sirve convertirnos al judaísmo y a sus tradiciones, porque no es, la salvación no es
por ser judío. La salvación es por creer en Jesucristo. La salvación es por creer en Jesucristo. Entonces, si nosotros nos convertimos al cristianismo, creyendo en Jesucristo, obedecemos los mandatos de Jesucristo, de Yeshua, el Mesías, Jesús, Yeshua en hebreo. Obedecemos sus mandamientos y los del Antiguo Testamento, pero no las tradiciones judías, porque nosotros no somos judíos. Y no nos conviene convertirnos al judaísmo tampoco. Bueno, no vamos a alcanzar salvación. Vamos a alcanzar salvación si nos convertimos a Cristo. Dios habla con voz audible. Como ya lo vimos al principio, Dios le habló al pueblo de Israel con voz audible y le hablaba a Moisés, dice, y Moisés veía su apariencia. Su apariencia. No su persona, no él personalmente, sino su apariencia. Es como ver una sombra, algo así, porque Dios dice que él se lo dice a Moisés, también le dice, no me verá hombre y vivirá, se lo dice. Entonces, esa es la diferencia. En este caso tenemos a otro hombre a quien Dios le habló con voz audible. Con una voz audible significa una voz que se escucha como de una persona claramente, aunque claro, es diferente, pero es una voz de persona, de ser humano. Así como yo estoy hablando aquí, es eso lo que se escucha, eso significa voz audible. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Este es Pablo en un momento determinado, cuando Pablo era un judío, un hombre que conocía mucho de escritura y perseguía a los judíos que creían en Jesús porque pensaba que el Mesías en realidad era un impostor, que era un hombre falso, un falso profeta. Entonces él creía que hacía un bien a Dios al perseguir a la iglesia, al matar a los que creían en Jesús, al obligarlos a blasfemar contra ese nombre para que que dejaran de creer en él, porque según él el Mesías iba a venir más adelante. Que ese hombre no era como muchos judíos de aquel tiempo pensaron y piensan todavía. No todos, pero muchos sí. Entonces él iba para detener a más cristianos, para matar a más cristianos, allí con un grupo de personas, y se le apareció un resplandor de luz, dice que los rodeó, y una luz del cielo, y Saulo cayó a tierra, y oyó la voz, y habló con esa voz, solamente oía la voz él, pero no veía la apariencia de nada. Dice, ¿quién eres, Señor? Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, al perseguir Pablo a los cristianos, estaba persiguiendo al mismo Jesús, a Yeshua, el Hijo de Dios. Él no sabía que esto era así porque él no creía, él pensaba que la gente estaba equivocada, por eso lo hacía. Y este hombre quedó ciego después de eso, y ahí Dios le hace un llamado a predicar ahora de aquella fe que él perseguía. Y dice que aún las personas que estaban cerca de él también escucharon la voz. No fue solamente, porque fue una voz tan fuerte la que habló con él, que todos la oyeron, todos la escucharon. Y a través de este hombre que era perseguidor de la iglesia, se convierte a Dios y pasa a ser uno de los 12 apóstoles, ya que Judas se suicidó. Sabemos que fue el que entregó al maestro y él se suicidó. Entonces así Dios nos puede hablar también a nosotros con voz audible, una voz que nosotros escuchamos con toda claridad, que no es lo mismo que en el caso de la esquizofrenia, que escuchamos constantemente voces hablándonos, eso es distinto. Pero en este caso es una voz que vino una vez, eso no es algo que va a suceder todos los días y a cada instante, porque en la esquizofrenia las personas escuchan voces que les hablan todo el día y a cada instante, pero eso ya no es divino.
Eh, entonces, ahí tenemos otra forma en que Dios habla y es por medio de ángeles. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Este hombre que era temeroso de Dios y buscaba de Dios, no era un hombre judío. No era un hombre judío y sin embargo Dios se reveló a él y a su familia. Entonces dice en el libro de los Hechos que este hombre en uno de esos días en que él estaba allí buscando de Dios, vio en visión, lo que decía al principio, una imagen que él vio clara, mientras estaba despierto. El ángel le dijo a Cornelio, le dio una orden, para que él una orden de algo que tenía que él hacer. Y en este caso, Dios también puede en algún momento determinado hablarnos a través de ángeles. Podemos ver ángeles en visión, pueden los ángeles venir y hablarnos, dando un mensaje de parte de Dios. Ahora aquí es importante considerar, los ángeles no reciben adoración, lo vemos en Apocalipsis, cuando Juan quiso postrarse, dice, delante del ángel que le contaba lo que iba a pasar al final del tiempo, y el ángel le dice, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, le dice que no lo adore. Entonces, por esas palabras, nosotros podemos entender que los ángeles no reciben adoración, que nosotros no nos podemos postrar ante un ángel, ni tampoco pedirle nada. ¿Por qué? Resulta que los ángeles están sometidos a Dios. Primero está Dios, después los ángeles. Si Dios le da una orden a un ángel de que haga algo, el ángel lo puede hacer. Si no, no. No podemos orar a un ángel, por ejemplo, decir, por favor, ángel Gabriel, por favor, ven a ayudarme en este problema que tengo, si tengo un problema. No puedo hacer porque a lo mejor el ángel Gabriel, el ángel dice, hoy tengo muchas ganas de ir a ayudar a esa persona que me está pidiendo a mí un favor y no a Dios. Entonces, si Dios no se lo permite, Él no puede hacerlo. Dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, los que se rebelaron contra Dios, que no obedecieron, no se sujetaron a Dios, están guardados en prisiones eternas. Entonces los ángeles saben que si una persona les pide que hagan algo por ellos, y ellos llegan y dicen, sí, voy a ir a ayudar a esa persona, voy a ir, miren, Pedrito ya me está llamando, así que voy corriendo para allá. Y sale el ángel, solo, por su cuenta. Va y le ayuda a la persona. ¿Qué va a hacer Dios? Lo va a tomar y lo va a juzgar. Porque el ángel no puede hacer nada, ni bueno ni malo, no puede moverse para ninguna parte si Dios no le da la orden. Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? Porque los ángeles también dicen que están a nuestro servicio. Lo que yo puedo hacer es pedir a Dios que mande ángeles. Por ejemplo, tengo un problema y le digo a Dios, por favor, Padre, envía ángeles que me ayuden, envía ángeles que me protejan. Pero no pedirle al ángel pero no orarle al ángel y decirle, ángel tanto guárdame, ángel tanto cuídame. Eso se llama idolatría y eso no es agradable a los ojos del Señor. Y ningún ángel va a venirnos a cuidar por voluntad propia o porque se lo pidamos. Si nosotros pedimos algo a alguien que no sea Dios, estamos cayendo en idolatría. Entonces no vamos a tener respuesta. Así simplemente, no vamos a tener respuesta. Y los ángeles que pueden venir a ayudarnos van a tener que hacer exactamente lo que Dios les ha mandado. No pueden hacer ni más ni menos, porque están completamente sometidos a la voluntad de Dios. Y si viene un ángel a ayudarme, porque yo le pedí a Dios, por ejemplo, que venga un ángel a ayudarme, y el ángel viene a ayudarme, pero viene mandado por Dios.
nos viene porque a Él se le antojó. Por eso de ninguna manera podemos orar a ninguna clase de ángel, ni ángel más grande, ni ángel más chico, ni arcángel, ni serafín, ni ninguna de esas cosas. No podemos. De ninguna manera podemos pedir, orar a un ángel y pedirle que nos cuide. Eso es idolatría. Y el ángel no lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque se lo tenemos que pedir a Dios. Dios enviará al ángel, a un ángel a cuidarnos. Él escogerá ahí de qué forma nos va a cuidar, nos va a ayudar. ¿Puede Dios mandar ángeles? Sí puede mandar ángeles. Pero tenemos que pedírselo a Dios, no al ángel. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Los ángeles están a nuestro servicio, sí. Son seres celestiales, son muy lindos, pero no se pueden adorar ni se les puede pedir nada. Vamos a continuar entonces. Por visión, lo que decía al principio, la visión es cuando vemos a alguien claramente o algo claramente frente a nuestros ojos. Puede ser algo de la Biblia escrita, por ejemplo, en una Biblia abierta en un pasaje determinado, algo que Dios nos quiere hablar en ese pasaje, lo vemos ahí escrito. O podemos ver algo escrito en la pared o un cartel que se nos aparece frente a nuestros ojos, o ver personas, una situación determinada que se generó, se va a generar. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Era de noche, pero seguramente él estaba despierto. Un varón macedonio, de Macedonia, que estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Así entendieron ellos que era necesario que vayan a Macedonia también a predicar el Evangelio. Pero ellos vieron primero esa imagen, esa persona que les pedía ayuda. A veces también podemos ver esto nosotros, a una persona pidiéndonos ayuda. Puede ser que tengamos que ir donde esa persona, hablar con esa persona, o simplemente que tengamos que orar por esa persona. Lo primero que tenemos que hacer cuando Dios nos muestra algo es orar por eso. Si Dios nos muestra algo de alguien, tenemos que orar por eso, y no podemos, si es por ejemplo algo para María, supongamos. Dios me muestra algo de María. Yo no me puedo parar frente a toda la congregación y decir lo que Dios me mostró para María. ¿Por qué? Porque la palabra es para María. Yo tengo que ir donde María y decirle, María, Dios me mostró algo de usted. Y contárselo solamente a ella, a nadie más. No puedo yo ir contarle a 10, a 20 personas. No, porque es un mensaje de Dios para María. Entonces los demás no tienen por qué saberlo, nadie. Ni mi familia, ni los hermanos de la congregación, ni los líderes de la iglesia. No, porque es un mensaje para María. Entonces yo voy y se lo entrego a María. Cuando Dios me muestra un mensaje para una congregación, entonces primero al líder de la iglesia, al pastor, después a la congregación. Ahí sí, ahí corresponde. Ahora, si Dios me muestra algo para un país, también voy primero a los líderes de la iglesia y después al resto de las congregaciones. Siempre hay que seguir ese orden. Nunca, si Dios me muestra algo de una persona, yo lo puedo decir a una congregación entera, porque es como un papá que envía un mensaje para un hijo, y que el hijo está en clase y le envía un mensaje, papá, entonces yo voy y lo digo a toda la clase, aunque sea bueno o sea malo, no importa, pero es que el mensaje lo mandó el papá para su niño específicamente, entonces yo tengo que ir donde Juanito y decirle, Juanito, tu papá te mandó un mensaje. Así, de esa forma, hay que actuar con prudencia, porque no es a veces se puede malinterpretar si yo lo entrego a toda la congregación. Si el mensaje que es para una persona es para esa persona y no para toda la congregación. Ahora hay veces en que Dios muestra cosas solamente para que oremos por eso, ni siquiera tenemos que decir.
Por ejemplo, nos muestra a una persona que está pasando un tiempo de aflicción. Bueno, yo puedo darle una palabra de aliento a esa persona, pero también tengo que orar. También tengo que orar. Y si Dios muestra algo para una persona, tampoco es para que yo pueda andarme jactando, ¿no? Si la otra vez Dios me mostró esto de esta persona y de la... No puedo. Como digo, los mensajes personales son personales y nadie más se tiene que enterar. Solamente Dios, el mensajero, que soy yo en este caso, y la otra persona. 3 personas. Y ahora, si la persona lo quiere contar a todos, ya es distinto. Es distinto, porque si la persona lo quiso contar a todos, bueno, fue su decisión. Y lo otro es que cuando Dios nos muestra algo malo de una persona, por ejemplo, nos muestra la vida espiritual de una persona y esa persona no lo recibe, y como a veces, y como lo normal es que si la palabra era que la vida espiritual de esa persona estaba mala, la persona se enoje y haga burla o cualquier cosa en contra de la persona, de la persona que le entregó la palabra, no tenemos que preocuparnos. Porque la palabra es de Dios, como dije al principio, Dios sabe defenderse, Dios sabrá defender su palabra. Es una palabra que viene de Él, yo no tengo por qué ponerme a pelear con la persona y decirle, es que si Dios me la mostró y no, Dios sabrá lo que hace ahí. Yo cumplo con hablar, nada más. El resto es de Dios, yo no tengo por qué detenerme a pelear por la palabra, que era de Dios, y cómo se le ocurre decir que no es de Dios, y cómo se me ríe de mí. Entonces, en ese caso, no sacamos mucho. Hay que quedarse, guardar silencio, poner las cosas en las manos del Señor y dejar que Dios verá lo que hace. No nos corresponde a nosotros. Pues, porque Él es el papá. Él es el dueño de las almas, de la vida. Entonces, Él es el que decide qué hacer con cada persona, cómo tratar con ellos. Y si la persona no recibe, bueno, tendrá que rendir su cuenta a Dios. Tal vez Dios más adelante le llame arrepentimiento, tal vez nunca se arrepienta, no sé. Pero no es mi asunto. No es algo que yo tenga que tomar en mis manos, sino que simplemente hay que guardar silencio y dejar las cosas en las manos del Señor, nada más. Por sueños. En más de una ocasión en la Biblia nos muestra la palabra del Señor que Él habla por sueños. Por ejemplo, aquí dice que Dios le habló en sueños a un hombre que no era conocedor de Dios. Y dijo, por ejemplo, aquí dijo Abraham a Sara su mujer, es mi hermano, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños. Dios le habló a este rey que no era conocedor de Dios, en sueños y le dijo, he aquí muerto eres. Vino Dios para matarlo, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Aquí Abraham había entrado a este país y había dicho que Sara era su hermana. Entonces, como era muy hermosa, Abimelech la tomó por esposa y, y él, Dios en la noche, en sueños, le dijo que le iba a matar porque esa era la esposa de su siervo Abraham. Y él cuidaba lo de Abraham. Y Abimelech le dijo en el mismo sueño, Dios dice más, Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es y ella también es mi hermana? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Abraham era un tremendo hombre de Dios, con quien Dios tenía propósito. Entonces, que le quitaran a su esposa era algo tremendo. Pero Dios le dice a este hombre que no era conocedor de Dios, le habla y le dice en sueños que la devuelva. Ahora, Dios puede hablar en sueños. Dios nos puede mostrar no solamente el presente, sino también el pasado, lo que ha sucedido antes. En una ocasión alguien me dijo, pero es que Dios no muestra el pasado. Sí, sí lo puede mostrar. Tenemos un caso, por ejemplo, cuando el rey David cometió adulterio y homicidio,
Le nació su hijo y después de un tiempo, había pasado seguramente como un año, después de todo lo sucedido, él había tomado a la esposa de este otro hombre. Después de ese tiempo va el profeta, Dios manda al profeta Natán, que lo amonesta, pero acerca de lo que ya había pasado, hace un tiempo atrás. No es algo de su presente, entonces Dios sí puede mostrar el pasado cuando tiene un propósito, amonestar a alguien o sanar a una herida, alguna cosa, sí, Dios puede mostrar el pasado, no solo el futuro. Entonces Dios también habla por sueños. Tenemos, por ejemplo, el caso de José cuando quiso dejar a María, cuando le selló que ella estaba embarazada del Espíritu Santo, él no creyó, porque era algo imposible. Pero era un milagro que Dios había hecho en ella. Entonces la madre de Jesús, de Yeshua, el Mesías. Eh, entonces, dice que se le aparece en sueños un ángel y le dice, no temas recibir a María, tu mujer. A María por tu mujer. Dios le habla allí también en sueños. Ahora Dios no nos va a hablar cada noche y cada vez que cerremos los ojos por sueños de lo que pasa en el día o de lo que va a pasar. No siempre nos va a hablar en sueños, porque hay personas que viven de sueños. O sea, su vida parece que estuviera en los sueños. Todo, por todo y para todo dice, es que me soñé, es que no me soñé, y ahí vienen las turbaciones, porque no es así. No es así. Mucha gente así, de esa manera, cae en lazos del enemigo, porque tiene sueños, pero que son sueños de su propia voluntad, de su propia carne, digamos. No son cosas divinas, no siempre son cosas divinas. Tenemos que aprender a distinguir cuando es algo divino y cuando son simplemente sueños, porque comimos mucho antes de acostarnos. Claro, o porque estamos obsesionados con alguna cosa, entonces nos empezamos a soñar cosas. Eso puede pasar, por eso es importante, para que Dios hable. Hay una palabra que dice, si hubieran estado en mi secreto, sabrían lo que pasa. Es decir, para que Dios nos muestre las cosas, a veces Dios actúa por misericordia, porque no hay nadie más allí a quien hablarle, y Dios necesita contar algo que va a pasar, para que el pueblo se prepare, o para que la persona se prepare. Entonces, bueno, dicen, no hay nadie más, entonces, bueno, es lo que hay. A esta persona le hablo, pues como la que más cerca está de mí. Porque también hay que estar cerca de Dios, hay que estar en oración, en ayuno, leyendo la palabra, para estar cerca de Dios y tener esa comunión con Dios para que Él nos hable. Al profeta, al profeta Daniel, Dios le reveló cuánto tiempo estaría Israel en cautiverio. Dios se lo mostró, pero porque Daniel era un hombre muy cercano a Dios, él se la pasaba orando. Entonces no podemos pensar que si yo oro una vez cuando voy a la iglesia nomás, de repente me arrodillo ahí, o solamente digo el Padre Nuestro de repente. No puedo esperar que Dios me esté hablando siempre, pero si tengo comunión con Dios, si estoy siempre en oración, claro, es más fácil que Dios me hable porque estoy en comunión con Él, mi corazón está con Él. Entonces es como cuando hay un hijo que siempre conversa con el papá, está ahí constantemente conversando, se va a enterar de más cosas. En cambio, cuando hay uno que no le gusta mucho hablar con el papá, se lo pasa afuera, en sus cosas, en sus asuntos, por allá, trabajando, y casi nunca le habla, no se va a enterar de mucho. Ese es el asunto. No es solamente que porque quien soy, Dios me va a hablar. No es solamente eso. Es que también tenemos que buscar de Dios para que Él nos hable. Si queremos que Dios nos hable, hay que buscar de Él. Dios también nos habla a través de profetas. Bueno, en el Antiguo Testamento se daba más esto, pero también hay personas que tienen el don de profecía hoy día, y también a esas personas Dios las puede usar para hablar. Entonces pueden entregar
recibir una palabra de parte de Dios, como si son personas que están en comunión con Dios, como decía anteriormente, no personas que hablan de su propio corazón, porque muchas veces hay personas sin oración, que no buscan de Dios y simplemente se les ocurre para, digamos, ser popular, para sentirse importante, van y entregan cualquier cosa a la persona. Si la ven a alguien triste, Dios dice que te va a consolar. ¿Y quién es lo que me está diciendo de más? Si sabe, por ejemplo, que lo que yo he pasado, no me está diciendo nada de más. En cambio, si es alguien que no sabe lo que yo he pasado, lo que estoy viviendo y me dice las cosas o me dice lo que va a pasar y se cumple, es de Dios. Como dice en Deuteronomio. Dice, ¿cuándo conoceremos la palabra si es de Dios? Cuando la palabra dice claramente, cuando la palabra se cumpla. Tenemos que esperar entonces. Si tenemos dudas, ver si la palabra se cumple. Por ejemplo, en una ocasión a mí alguien me habló y me dijo, tienes que orar mucho. Una palabra de parte del Señor. Tienes que orar mucho. Yo quedé mirando a la persona, no le creí mucho porque digo, qué raro. Pero bueno, comencé a orar más y claro, fue una situación muy complicada que vino después, que sucedió y por eso era que tenía que orar mucho, porque tenía que prepararme por la aflicción que me venía y algo grande, algo difícil que tuve que pasar. Entonces, era por eso la palabra. Entonces son situaciones así y no fue mayor cosa lo que me dijo, fue eso, ¿no? O en otra ocasión en que se me murieron familiares con muy poca diferencia de uno de otro. También una persona me dijo dolor, mucho dolor. Yo no sabía mucho de esas cosas ahí, pero ahí se cumplió después porque unos meses más tarde murieron familiares así, cercanamente. Entonces Dios nos puede hablar cosas que van a suceder. Eh, Aquí tenemos un ejemplo de profetas hablando. Dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. No dice que eran profetas, dice que profetizaban, que tenían el don de profecía. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien al vernos tomó el cinto de Pablo, el apóstol Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Allí él simbolizó lo que iba a pasar y dijo lo que iba a suceder. Y se cumplió, porque era una palabra de Dios, como digo. La palabra de Dios, en Deuteronomio nos dice claramente, se conoce cuando se cumple. Si no se cumple, dice, no hay que tener temor del tal profeta. No hay que hacerse prodigio. También Dios nos habla por circunstancias. Aquí tenemos en hecho el caso del apóstol Pedro, cuando fue enviado a Cornelio y su familia que leíamos anteriormente, el cual a quien se le apareció un ángel para decirle que vaya en busca de Pedro. Pedro le está hablando del Mesías, de Yeshua, Jesús. Le estaba hablando de él y de la salvación del alma, que a través de él teníamos salvación. Y entonces dice que cayó el Espíritu Santo sobre todo ese grupo de personas que no eran judíos, porque al principio el Evangelio era solo para los judíos. La iglesia comenzó con puros judíos. Dice que los que habían venido con Pedro y los que habían venido con él, por supuesto, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir que el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Es decir, aquí tenemos cómo comenzó el Evangelio a nosotros los que no somos judíos, a los gentiles. A través de estas circunstancias, Dios mostró
que Él quería que el Evangelio también fuese para los que no éramos judíos. Dios habló aquí a través de una situación particular y Dios nos puede hablar a nosotros a través de circunstancias. Por ejemplo, nos puede suceder algo bueno que nos ayude a comprender que Dios nos está escuchando, que Dios nos está respaldando, que Dios nos está ayudando. También puede ser, por ejemplo, a través de una enfermedad, para acercarnos más a Dios si nos estamos alejando, para cambiar algo de nuestro corazón a través de una situación complicada. A veces cuando queremos tomar una decisión y se nos pone uno y otro obstáculo, podemos allí pensar, puede ser algo del enemigo, o bien puede ser que simplemente no es esa la voluntad de Dios, que Dios tiene otros planes para nosotros y que no debemos tomar ese camino. Puede ser eso, porque Dios prueba a veces y permite que se nos presenten posibilidades en el camino y que nosotros tengamos que elegir. Y cuando estamos eligiendo lo incorrecto, a veces se nos pone difícil. También allí puede ser que Dios nos esté hablando por circunstancias, o a veces estamos haciendo algo malo. Por ejemplo, hemos caído en una mentira y esa mentira era así al principio y después, como ya para no ser pillado, tenemos que inventar una un poquito más grande. Pues para no ser pillado, otra más. Y así, vamos, mentira tras mentira, mentira tras mentira. Y al final Dios, para que nos arrepintamos de esa mentira y digamos la verdad, permite que seamos descubiertos. Y al ser descubiertos tenemos que, Dios nos está hablando allí, llamando al arrepentimiento de eso que hemos hecho. Que tenemos que arrepentirnos, pedir perdón por eso. Es una forma también de hablarnos, Dios, al ser descubiertos. Y dejar ya esa mentira. O cuando, por ejemplo, una persona acostumbra a estafar así ocultamente y de pronto es descubierto, es porque Dios le está llamando al arrepentimiento, a que cambie esa forma de vida. Entonces también Dios nos puede hablar a través de situaciones que se van dando a nuestro alrededor, que van sucediendo alrededor nuestro. Y esto es lo más común. Dios nos puede hablar a través de otras personas, pero en una conversación simple y sencilla. Recuerdo en una ocasión, cuando estaba hablando con una persona de unos exámenes que me estaba haciendo, y yo le dije a esa persona, yo tengo confianza, porque supuestamente tenía alguna enfermedad, entonces tuve que ir, me obligaron en el trabajo de hacer eso. Yo de mí misma no iba a ir, pero me obligaron. Así que fui y dije, yo tengo confianza en que no tengo nada, que estoy sana, que esto lo que tengo es solamente cansancio y no es otra cosa. Y esta persona con la que yo estaba hablando me dijo, conforme a su fe, será hecho. Y yo sentí tan claramente que era la voz de Dios que me estaba hablando. Y claro, cuando tuve los resultados de los exámenes, todo bien. Me dijo la persona que me estaba atendiendo, la doctora, seguramente es cansancio. Seguramente ha trabajado mucho, se ha sobreexigido y eso es todo. Y así fue. Todos los exámenes bien, todo bien, tal cual. Y el Señor allí me habló a través de otra persona. Pero no es cualquier cosa, es decir, Dios, como dice una palabra, mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Es decir, nosotros tenemos que recibir testimonio cuando es la voz de Dios, porque no podemos hablar muchas cosas con otra persona, e incluso la persona nos puede decir, y yo profetizo, y yo digo esto y lo otro, pero si no recibimos el testimonio de que es la voz de Dios, no es de Dios. Es así de simple. Cuando es de Dios, por lo menos a mí me pasa, y yo recibo claramente el testimonio de que es la voz de Dios que me está hablando, aunque sea una persona muy sencilla, y aunque no me haya dicho nada de, mira, yo te digo en el nombre de Dios, te profetizo, tal cosa, aunque no me diga nada de eso, pero cuando la palabra viene de Dios, yo recibo claro testimonio en mi corazón de que viene de Dios. Como en esa situación, esta persona no dijo nada extraordinario, me dijo simplemente esas palabras. Y yo sentí en mi corazón que así iba a ser, que esa palabra era de Dios para mí, que Dios me estaba hablando a través de esa persona.
Y es así. Pidamos siempre al Señor ese discernimiento para saber cuando Dios nos está hablando por otra persona, porque no todas las palabras que nos hablan las otras personas, aunque sea con muy buena intención, son de Dios. No todas. Muy buena intención puede tener la persona, pero nosotros no podemos cometer el gran error de recibir absolutamente todo lo que otra persona nos diga, diciendo que viene de parte de Dios. No podemos. Nosotros somos personas sometidas a Dios, no a las personas. Entonces somos guiadas por el Espíritu de Dios. Por eso es que no podemos recibir todo. Aunque la persona tenga muy buenas intenciones y no empiece a hablar cosas lindas. Pero así podemos caer en trampas del maligno. Podemos caer en cosas que el enemigo nos pueda tender allí en el camino y podemos caer incluso en doctrinas de error. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Siempre pedirle a Dios que nos dé testimonio cuando es su voz la que nos está hablando. Y poder discernir. Por eso es que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, el que nos da testimonio, cuando es la voz de Dios. Y a veces yo no he querido recibir la palabra porque no me ha parecido, o sea, o la persona que está adelante, que está hablando, o a veces en una predicación, cuando está hablando una persona, a mí no me ha caído muy bien a veces lo que está hablando, diciendo, y de pronto recibo el testimonio de que Dios me está hablando a mí. Entonces, a mí no me queda otra más que quedarme calladita y recibir la palabra porque Dios me está hablando a mí, aunque no me guste la persona que me está hablando. Y aunque no me guste lo que está diciendo, a veces no siempre son cosas buenas. A veces son llamados al arrepentimiento, a cambiar algo mal que estamos haciendo. Entonces, pero es sumamente importante pedir este discernimiento a Dios. No todo lo que nos dice otra persona, por muy buena o mala intención que tenga, es de Dios. No todo. Pidamos al Señor que nos permita distinguir su voz cuando nos habla, que nos permita ese discernimiento, de tal manera que si lo que la persona está diciendo me agrada o no me agrada, pero si viene de Dios yo lo pueda recibir, recibe ese testimonio en mi corazón que esa palabra, agrádeme o no, es de Dios. Como me ha sucedido en más de una ocasión, y por eso puedo hablar de esto, no hablo de cosas que no haya vivido, son cosas que yo he vivido, que Dios me ha permitido vivir. Su misericordia, Él me ha permitido ver estas cosas, vivirlas y puedo hablar de ello. Aquí tenemos un momento en que Felipe fue enviado a un lugar, fue llevado por el Espíritu de Dios y ahí vio a un hombre, dice, que iba leyendo al profeta Isaías. Y Dios le mandó por medio de su Espíritu Santo que se acerque a ese carro y él le preguntó, porque le escuchó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lee? Y él le dijo que no, él leía pero no tenía idea de nada. Entonces Felipe le explicó acerca de Jesucristo, de cómo dio su vida, de la salvación. Ahí este hombre, el eunuco, era un eunuco, él se convierte a Dios y se bautiza. Luego Felipe dice, fue tomado por el Espíritu, fue arrebatado, entonces el eunuco ya no le vio más, pero siguió gozoso su camino porque ahora era salvo. Y ahora podía, por medio del Espíritu Santo, entender las Escrituras. Entonces, esto es interesante. ¿Habló Dios alguna vez por un animal? Sí. Una vez Dios habló por un asna. Cuando el profeta Balaam fueron unos hombres a decirle que maldijera a Israel, porque el rey tenía miedo de Israel, de que lo derrotaran, de que le hicieran algo mal, así que le dice, ven y maldíceme a este pueblo. Y el profeta le dice a los enviados de este hombre, quédense aquí, yo le voy a preguntar a Dios qué hago. Y se quedan ellos y Dios le dice al profeta que no vaya porque el pueblo era bendito. Y ellos se fueron, pero después el rey mandó otra comitiva más honorable todavía y le mandó presentes, le hizo promesas de que le iba a honrar, que le iba a bendecir mucho. Y
él les dice que Dios ya le había dicho que el pueblo era bendito, que no lo podía maldecir, pero le dice de bueno, de por si las moscas, quédense aquí por si quizás Dios cambio de opinión. Quédense, yo le voy a preguntar a Dios. Le voy a preguntar a ver si es que cambió de opinión y me permite ir a maldecir ese pueblo. A lo mejor con tanto regalo Dios cambió de opinión, dice, con gente tan honorable. A lo mejor yo pensaba que el pueblo era maldito porque la gente no era tan honorable y no traían tantos regalos ni tantas ofertas. En cambio ahora traen más ofertas, entonces pudiera ser que Dios cambiara de opinión. Así pensaba él. Y Dios no cambia de opinión. Dios si dice que Israel es bendito, es bendito. No cambia de opinión. Pero no es como nosotros que podemos cambiar. Y entonces en la noche se le aparece el Señor, le habla el Señor y le dice, que le pregunta, ¿qué hacen esos hombres aquí? ¿Quién le explica otra vez lo mismo? Y Dios le dice, ve, pero dirás solamente lo que yo te diga. Así que él partió soplado, contento, feliz, dijo, ahora sí voy a maldecir a este pueblo, hoy me voy a quedar con cuántas cosas, ahora voy a ser millonario. Así que partió feliz. Pero en el camino se le aparece el ángel para destruirlo, para matarlo, dice, porque su camino era perverso delante de Dios. La burrita donde él iba montado ve al ángel y se escapa, va por una parte, por otra, y donde veía al ángel ella se corría para el otro lado y así iba. En un momento él le pega a la asna y al final Dios abre, dice la boca del animal, en este caso los hocicos del animal, dice, abre la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora te matara. Y el asna le contesta, el profeta en vez de asombrarse de que el asna le estaba hablando, empieza a hablar con ella. Le dice, ¿no soy yo tu asna? ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y dio al ángel. Entonces recién ella hace reverencia y se inclina, dice. Claro, el asna vio al ángel. De no haber sido por ella, el ángel hubiera matado a este hombre que él no iba para bendecir a Israel. Por eso él pensó que Dios había cambiado de opinión, por eso se fue tan contento. Si no, no hubiera ido. Si no, nunca hubiera ido porque a él lo que le interesaba era la plata que le estaban ofreciendo. La riqueza, la fama, era eso lo que a él le interesaba. Era por eso que iba. Y, y el asna, el ángel le dice que de no haber sido por el asna, lo habría matado a él y al asna la hubiera perdonado porque ella no tenía culpa ninguna de lo que le quería hacer. Y le da una oportunidad allí y le dice, anda, pero vas a decir solamente lo que yo te diga. Y claro, él se fue y Dios bendijo a Israel porque Israel era bendito, Dios no iba a cambiar de opinión porque la gente llevaba más plata. El que cambió de opinión fue Balaam, pero no Dios. ¿Por qué? Porque Balaam necesitaba la plata, la riqueza, pero Dios no necesita nada de nosotros. A Dios no le impresiona que se presente frente a él un presidente o un príncipe. No le impresiona eso. A nosotros nos pueden impresionar y podemos darle honores a una persona que tiene mayores honra, digamos que un alcalde, un senador, podemos escucharlo, pero a Dios no. Por eso a él no le impresionó que este rey mandara personas más honorables ni más riquezas. A Balaam le impresionó, a Dios no. Entonces Dios no iba a cambiar de opinión. Balaam pensó que sí, que tenía esa posibilidad y iba feliz pensando en todo lo que iba a tener. De hecho, más adelante dice la palabra del Señor que Balaam, aunque falló allí, no pudo hacer lo que él quería, no pudo maldecir a Israel, pero le dijo al rey después cómo podía hacer caer a Israel. Le dijo que ponga mujeres que seduzcan a los hijos de Israel y que los lleven a la idolatría, porque ahí Dios mismo entonces iba a destruir al pueblo de Israel. Y así lo hizo el rey.
Y así sucedió y realmente murió gente de Israel. Fue una matanza sobre Israel. Dios juzgó a Israel a causa de eso. Más adelante de Balaam es muerto en una guerra y a este fue uno de los hombres que mataron porque era muy perverso este hombre en realidad, pues él buscaba la fama, buscaba el dinero, no buscaba de ninguna manera agradar a Dios. Y aquí vemos que Dios puede hacer cosas tremendas, cosas que a lo mejor escapan de lo normal. No va a ser siempre así, son casos excepcionales, donde se rompen los esquemas. En este caso habla un animalito, eh, por una situación en particular. Pero no es que siempre los animales nos van a estar hablando. No, son situaciones particulares, especiales. Y después de todo esto, de que hemos visto algunas maneras en que Dios nos puede hablar, como decía, debemos pedirle a Dios ese discernimiento para distinguir la voz de Dios, para darnos cuenta cuando es Dios que nos está hablando y quién nos está hablando. Porque no siempre es Dios, aun con buenas intenciones las personas que nos hablan, no es Dios normalmente, no es Dios siempre. Puede ser, sí, pero es importante pedir eso, el testimonio de nuestro espíritu cuando es Dios que nos está hablando. La voz principal de todo y de absolutamente todo es la palabra de Dios, las escrituras que gracias a Dios nuestros países, por lo menos acá en América Latina, en Chile, la tenemos, que en la Biblia hay países donde está prohibida. Oremos por esas personas que realmente ellos sufren sin la escritura, tienen que a veces pagan con sus vidas por tener una Biblia en su casa, la leen escondida. Me imagino el amor que ellos sienten por las escrituras ahí escondidas, leyendo un versículo, memorizándolo, y nosotros a veces no tomamos ni en cuenta la palabra y la tenemos ahí a cada día, a cada instante. Podemos tener distintas versiones, a veces no le hacemos ni caso. Y ellos pagan a veces con su vida por unos versículos bíblicos. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia. Nunca debemos olvidarnos de esto, que la voz principal es la palabra de Dios. Todo lo que Dios nos pudiera hablar tiene que estar sujeto de acuerdo a la palabra. Dios no va a contradecir su palabra para darnos a nosotros alguna cosa nueva y totalmente distinta, algo que no esté escrito en la Biblia. Siempre lo que Dios nos habla está de acuerdo a su palabra. Si hay alguna cosa grave, digamos, que puede hacer cambiar lo que está escrito en la palabra, hay que ponerlo inmediatamente en oración. No sea cosa que el enemigo nos está tratando de engañar, de turbar y de apartar del camino. Entonces, siempre tratar de someter lo que estamos recibiendo o creyendo que es de Dios, someterlo a la palabra. Hay cosas que no es necesario someterlo a la escritura para saber que es de Dios, pero hay cosas que sí. Hay cosas que sí. Entonces, sobre todas las cosas, es importante, por eso, leer la Biblia en nuestra casa, estudiarla, memorizarla, lo más que podamos. Y cuando vamos a los servicios, prestar mucha atención a la palabra cuando se lee, llevar nuestra Biblia y ver cuando el predicador habla, comprobar con la misma escritura que es cierto lo que el predicador está diciendo. No vamos a quedarnos simplemente con lo que el predicador está hablando, porque pudiera ser que es alguien que en realidad está inventando los versículos bíblicos, que está malinterpretando, que leyó mal, como pasa muchas veces, y así nacen las doctrinas de error. Por eso es importantísimo que nosotros nos preocupemos de llevar nuestra Biblia y de verificar cuando el predicador diga una cita bíblica, buscarla y leer si es así como él está diciendo. Y también para ir creciendo en lo espiritual y para poder hablarles a otros de la palabra del Señor. Para que cuando nos necesitemos el Espíritu Santo tenga que recordarlo. Porque si no tenemos Biblia en nuestra mente guardada, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo? No hay nada. Porque dice recordar, no dice que nos va a enseñar en la misma hora la Escritura, no. Nosotros tenemos que guardarla en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces,
Eso es esencialmente, Dios es un Dios que habla, un Dios que tiene boca y habla, un Dios que quiere comunicarse con nosotros a través de diferentes formas nos habla y es importantísimo, sí, para escuchar la voz de Dios y para tener ese discernimiento de saber si la voz que estamos escuchando es la de Dios o no. Es importante estar en oración, pedirle al Señor ese discernimiento para poder distinguir su voz de la voz que no es de Dios. Que son a lo mejor ideas de las personas o ideas mías propias. La única manera es estar buscando del Señor, en oración, en ayuno, leyendo la palabra, pero sobre todo haciéndola. Que también si hacemos lo que queremos, tampoco estamos bien. No vamos a estar en comunión con el Señor ahí. Entonces, esa es la recomendación. Buscar de Dios para distinguir su voz. Y Dios sí se comunica con nosotros. Que Dios le bendiga.